Esta semana volvieron las competiciones continentales en Europa, ya volvió la Champions y hoy jueves vuelve la Europa League en su etapa de cuartos de final. Sin embargo, dentro de los 8 participantes que jugarán los cuartos de final, hay un equipo en particular del que nadie en Europa está hablando y que no para de hacer historia. El Bodo Glimt. Al momento en el que grabo este video está solamente horas de enfrentarse al Lazio por los cuartos de final de la UEFA Europa League, lo cual es un evento histórico para el club. Es la primera vez en su historia que jugará los cuartos de final de la UEFA Europa League y además es el primer equipo noruego en la historia en conseguirlo. Pero antes de meternos en su actualidad, en su erupción en el fútbol europeo y en cómo ya ha logrado ser el terror de muchos equipos grandes de Europa, primero repasemos su historia para conocer la verdad del Bodo Glimt, el equipo del que nadie habla en Europa. Bodo Glimt es un club noruego de la ciudad de Bodo que cuenta aproximadamente con 50.000 habitantes. Es la capital de la provincia de Nordland, al norte de Noruega, a casi 1.200 kilómetros de Oslo. La ciudad tiene algo en particular, que está tan pero tan al norte que geográficamente pertenece al círculo polar ártico. Esta ubicación geográfica hace que la ciudad viva el fenómeno conocido como sol de medianoche, una condición que hace que durante un mes aproximadamente el sol es visible las 24 horas del día. Fundado en 1916, el Bodo Glimt juega de amarillo porque Glimt significa rayo, y en un principio la institución fue fundada bajo el nombre de Fútbol Club Glimt. Al principio de la historia, los equipos de Noruega, del norte de Noruega, no tenían la posibilidad de jugar la Liga Nacional, la Eliteserien. De hecho, no fue hasta el año 1972 que todos los clubes de todo el país, y particularmente los de Noruega, pudieron empezar a competir para tratar de ascender a la primera división del fútbol nacional. Por eso hasta entonces, hasta el año 1972, los clubes del norte de Noruega estaban obligados a tener que jugar sí o sí su liga regional, la Liga del Norte de Noruega, donde Bodo Glimt ya había a lo largo de los años empezado a tomar alguna repercusión y a empezar a ser considerado uno de los grandes del norte. Llegó al año 1972 participando siempre en la Liga del Norte de Noruega y habiendo logrado ya 9 campeonatos regionales, lo cual lo posicionaba como uno de los clubes más fuertes de la zona. Haciendo un paréntesis, algo similar pasaba en el fútbol argentino, para los que somos de Argentina, en esas mismas décadas, entre el 60, el 70, el 80, con el recordado campeonato metropolitano y el campeonato nacional, que se jugaba los primeros 6 meses uno, en los segundos 6 meses otro, y en el metropolitano solamente jugaban los equipos que conformaban el área metropolitana de Buenos Aires, y en el campeonato nacional recién se podían sumar el resto de los clubes pertenecientes al fútbol argentino. Pero después de varios años peleando el ascenso desde el año 1972, recién en 1976 Bodo Glimt por primera vez logró llegar a la primera división del fútbol de Noruega y fue el segundo club del norte en conseguirlo. Aún a día de hoy continúa con ese prestigio de ser uno de los 3 clubes en la historia del fútbol noruego que han jugado la primera división. Parecía que comenzaba una etapa dorada para nuestro pequeño Bodo Glimt norteño porque ascendió en el 76, porque fue subcampeón en su temporada debut en la primera división de Noruega en el año 1977, consiguiendo ser segundo en la liga y subcampeón de la Copa, y empezaba a posicionarse como un club interesante a tener en cuenta dentro del fútbol noruego. Sin embargo, esta etapa dorada no duró mucho para el Bodo Glimt. Descendió en el año 1980 y no volvió hasta el año 1993, viviendo en estos 13 años varias temporadas en las que volvió a la tercera división del fútbol noruego y atravesó varias crisis económicas. Sin embargo, en el año 1993, decíamos, volvió a la primera división del fútbol noruego y a partir de ahí su desempeño fue irregular. Logró algunos subcampeonatos, pero también tuvo que jugar la promoción para no descender. Pero lo concreto está en que jugaron 12 temporadas consecutivas en la primera división del fútbol noruego, lo cual hasta el momento marcaba su racha más larga en la historia participando de la Eliteserien. Pero esto fue así hasta el año 2005, año en el que el Bodo Glimt volvió a bajar a la segunda división del fútbol noruego y a partir de ahí, en esos años siguientes, empezó a transformarse en uno de esos clubes llamados ascensores en el fútbol europeo porque era uno de los que frecuentaba la zona del descenso y ascendía y bajaba de manera constante a tal punto de que volvió a descender 2 veces más luego del año 2005. Entre esos años tuvieron muchas crisis económicas también y además muchas crisis sociales porque
hubo un escenario en particular en el que fueron acusados muchos de los jugadores del Bodo Glimt en ser alcohólicos y eso generó obviamente muchos disturbios dentro del plantel y también para con sus hinchas. Y no fue hasta el año 2017 cuando el Bodo Glimt volvió a ascender y ahí sí pudo establecerse en la primera división del fútbol noruego. De todas formas, lo más grande de la historia del Bodo Glimt es obviamente su historia reciente. En el año 2020 se consagraron campeones de la Liga de Noruega por primera vez en su historia y se convirtieron en el primer club del norte de Noruega en ser campeones de liga. En esa temporada lograron sacarle 19 puntos al segundo, haciendo más de 100 goles en 30 partidos y siendo el equipo más goleador de toda Europa. Y a partir de allí fueron campeones en la temporada 2021, en la temporada 2023 y en la temporada 2024, siendo la 2022 la única que no pudieron consagrarse campeones desde aquel primer título del 2020 y donde además quedaron en la segunda posición. Por su enorme temporada en el año 2020, jugadores como por ejemplo Jens Peter Hauge viajó hacia las 5 grandes ligas, se convirtió en jugador del Milan en ese año y fue uno de los que pudo dar el salto a la elite del fútbol europeo. Pero ¿de quién tenemos que hablar para entender el éxito reciente del Bodo Glimt? Ese hombre se llama Kjell Knutsen. El entrenador tomó el cargo en Bodo Glimt sin experiencia en equipos profesionales en enero del año 2018 e intentó mezclar el juego de presión y verticalidad que ya tenía Jürgen Klopp en Liverpool y que había desempeñado en Borussia Dortmund con un intenso entrenamiento emocional a sus futbolistas con una metodología basada en meditaciones. El resto es historia. Un dominio total en Noruega lo llevó obviamente a debutar en competencias internacionales europeas y fue la Conference League de la temporada 2021-2022 donde el Bodo Glimt debutó por competencias UEFA en la primera temporada de la Conference League, un equipo debutante en el fútbol europeo en una competencia nueva como lo fue la Conference League. No fue el equipo Cenicienta. Compartió grupo con la Roma de Mourinho, le ganó 6-1 de local y alcanzó los cuartos de final de dicha competición. Recordemos que la Roma de Mourinho, al que se termina enfrentando y lo termina eliminando en cuartos de final, fue campeón de aquella edición de Conference League y perdió justamente contra el Bodo Glimt por goleada 6-1 en Noruega. Pero esto no es todo. La temporada actual fue su temporada debut en la UEFA Europa League y como hablábamos hace un ratito nada más, está a horas de jugar su partido clave de los cuartos de final de la Europa League contra el Lazio. El primero en la historia del fútbol noruego en jugar cuartos de final de la UEFA Europa League y obviamente su primer partido en dicha instancia de la competición. Un partido trascendental para el Bodo Glimt que tiene la ilusión de poder meterse en semifinales y por qué no concretar su sueño de estar en San Mamés para la final de la UEFA Europa League. Un equipo que sigue proyectando a futuro, que quiere jugar la próxima edición de la UEFA Champions League y que además está en obras para construir un estadio de 10.000 espectadores. El estadio actual del Bodo Glimt posee solamente 5.000 lugares y recordemos que en el fútbol noruego no se tiene una plaza directa hacia la Champions y por eso el equipo que salga campeón de liga tendrá que jugar sí o sí playoff de Champions. Se han quedado cerquita las últimas temporadas de clasificarse a la UEFA Champions League y el objetivo está en poder estar en la próxima temporada, en la próxima edición de la UEFA Champions League. Actualmente la Eliteserien acaba de arrancar porque recordemos que en el fútbol de Noruega es una liga corta de solo 10 equipos con 30 partidos en la que se juega de manera anual y no por temporada como está estipulado en el fútbol europeo. En Noruega hablan de que el Bodo Glimt es el último bastión que tiene el fútbol noruego y supo ser temible en los años 90 cuando el Rosenborg, por ejemplo, fue cuarto finalista en la UEFA Champions League y el fútbol noruego daba de qué hablar en toda Europa. Sin embargo, parece que el Rosenborg, que es el equipo más grande de Noruega con 26 títulos locales, parece que ya no está en el auge que vivió en los 90 y que es el Bodo Glimt el que tendrá la responsabilidad de representar al fútbol noruego en toda Europa. Y por ahora está dando batacazos y lo está haciendo muy bien. Y este es el equipo del que nadie está hablando en este momento y que en horas podría empezar a encaminar su clasificación a las próximas semifinales de la UEFA Europa League. Tiene enfrente un rival difícil como lo es la Lazio, en la que tendrá que jugar obviamente en el Estadio Olímpico de Roma, estadio que ya conoce, porque ya jugó contra la Roma en aquella Conference League de la que hablamos. Tuvo un empate, por ejemplo, en condición de visitante en aquella fase de grupos de la Conference League, pero ahora tiene el sueño de poder meterse en las semis de la Europa League. Muchas gracias por ver y por acompañar. Este es el breve repaso de la historia y de la actualidad del Bodo Glimt noruego, un equipo que no para de dar de qué hablar en el fútbol europeo. Muchas gracias por ver y por acompañar y nos vemos en próximos videos.